Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Rumba 98.5 y como les habíamos anunciado, ya está con nosotros en cabina Luis Manuel Pellerano, presidente de ANGE, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Luis Manuel, bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias Alex, Karina, por tenerme aquí hoy. Un placer y siempre cuentan con Ángel para este espacio. ANGE siempre ha estado posicionado como una muy importante asociación de empresarios. Más allá del joven, yo creo que el joven es simplemente un nombre porque ustedes han tenido un nivel bastante más alto de lo que podría uno pensar que es un joven emprendedor y ya. O sea, siempre normalmente incluso generan opinión pública en el país y eso es sumamente importante. Y estamos en un momento en el que la gente, el país, quiere escuchar qué opinan quienes generan opinión y quienes han fijado normalmente posiciones serias en cuanto a lo que está pasando en el país. Recientemente, todos sabemos, han surgido nuevas medidas por parte del Ejecutivo, 10 medidas exactamente para tratar de paliar esta situación que pareciera ya está superando lo que planteó el propio presidente en su mismo mensaje, pero en todo caso ustedes, ¿cómo lo están viendo? Mira, definitivamente las medidas que mencionó el presidente entendemos que estamos en una crisis y lo importante es que sean medidas transitorias. En el pasado se ha visto que algunas de estas medidas pueden prolongarse en el tiempo y afectar la actividad económica o sectores en específico. Y ahí creo que es lo importante. Las medidas ante las crisis son importantes, pero debemos asegurar que sean para atacar en el momento, o sea, de manera temporal, la situación que estamos viviendo que definitivamente viene a afectarnos porque, por ejemplo, Rusia, Ucrania son suplidores de materiales como el hierro, el acero y otras cosas que se van a dar a nivel general. Pero estamos viendo que son medidas que debemos de implementar siempre y cuando aseguremos esa parte de que sean temporales porque puede afectar otros sectores. Si yo te preguntara cuál es el área que más le preocupa en este momento a Ángel, a la asociación y a los miembros que la componen, ¿cuál podría ser? Yo creo que ahora mismo estamos viviendo muchas crisis tras otras y la realidad es que lo que más nos preocupa es que podamos seguir construyendo el diálogo, que podamos seguir y trabajando sobre la mesa juntos. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos de asegurar, debemos de todos empujar desde el sector o desde el ámbito en el que estemos. Ustedes como comunicadores, nosotros como empresarios, la sociedad civil, todos. Y esa preocupación la debemos de llevar a la acción. Cómo nosotros podemos aportar a crear y construir el país que queremos desde el espacio que estamos ocupando. Y eso lo llevé desde la preocupación hacia la acción, que siempre ha sido la manera en que Ángel trabaja. Nosotros somos una asociación que se enfoca en crear posiciones, propuestas con trabajo. Nosotros tenemos más de 800 miembros que trabajan en 4 comisiones de trabajo, donde todos los días estamos haciendo propuestas, analizando proyectos de ley, analizando posiciones, pero no para criticar o opinar, sino para aportar con acciones y propuestas claras. A propósito de propuestas y de crisis que estamos viviendo en estos momentos, me gustaría saber cuál es la posición de Ángel frente a la posibilidad de una reforma de la Constitución Dominicana. La reforma constitucional es un tema que todos sabemos es complicado, pero nosotros creemos, como mencioné anteriormente, que si existe la apertura hacia el diálogo, hacia el consenso, toda reforma puede ser analizada. Y la reforma constitucional es una de ellas. Simple y llanamente que debemos de asegurar que en ese diálogo, en esas conversaciones, se vele por crear un país más con más institucionalidad, más democracia, siempre y cuando sea ese el norte y no beneficiar cualquier partido político que esté en el gobierno o que venga, simple y llanamente que sea por el bien del país. Son cosas que nosotros tenemos que tener la madurez como sociedad de sentarnos en la mesa a discutir. Luis Manuel, de las últimas medidas tomadas por el gobierno para paliar esta situación, medidas temporales, como lo han anunciado y como tú comentas que ojalá que esa sería la expectativa, que fueran efectivamente medidas temporales para atacar
específicamente esta coyuntura. ¿Alguna que consideres que faltó o alguna que consideres que está extralimitada? Realmente yo creo que cada una de estas medidas viene a contrarrestar algún punto en específico, y siempre habrán puntos que saldrán según se vaya desenvolviendo la situación. Yo creo que nosotros debemos de empezar a ver diferentes opciones de energía, por ejemplo, de combustibles como el petróleo. Creo que nosotros como país debemos de tener, y ya se habló de la ley de hidrocarburos, pero sí mirar a cómo nosotros podemos ir reenfocando este consumo o importación que en algunos momentos es hasta desmedido. Y yo siempre digo que debemos de concentrarnos en lo que sí podemos manejar, o sea, en lo que sí podemos controlar. Entonces, estos son momentos que la crisis lo que trae es, vamos a analizar qué cosas nosotros podemos trabajar, como, por ejemplo, aumentar el desarrollo de nuestra industria local, cómo nosotros podemos mejorar nuestra producción agrícola, cómo podemos mejorar nuestra zona franca, nuestro turismo, porque son cosas que podemos controlar, y lo que tenemos es que ser más competitivos cada vez para depender menos de cualquier factores externos, que claro, siempre tendrán algún tipo de impacto, pero si vamos con esa visión de cómo podemos mejorar lo que tenemos y lo que podemos controlar, seremos más competitivos y cada vez quizás podamos ir reduciendo esa dependencia a la importación de todos los productos que hoy importamos. Vamos a hablar de turismo. El turismo, sin duda alguna, todos lo sabemos, es una de nuestras principales fuentes de ingresos del país. Se hablaba justo antes del conflicto entre Rusia y Ucrania, se hablaba de una gran recuperación. El gobierno ha estado hablando incluso de cifras récord, hablaba de un récord de 700,000 pasajeros o turistas, pasajeros no residentes, es el término que ellos usan, que habrían llegado en el mes de diciembre de 2021, y que eso sería un récord históricamente. Pero entonces se presenta el tema Rusia-Ucrania, y eso podría entonces también ralentizar ese crecimiento o esa recuperación, porque también sabemos la gran cantidad de rusos que vienen tradicionalmente como turistas. ¿Qué crees que va a pasar con el turismo? Si hablábamos de que la recuperación podía estar a finales de este año, ¿cuánto calculan ustedes que eso puede expandirse o posponerse? ¿Cómo lo están viendo? Nosotros tuvimos un evento esta semana sobre el turismo y vimos ese impacto que iba a tener el tema de Rusia y Ucrania. Sin embargo, el enfoque que hemos visto de los que están, vamos a decir, en el turismo, ahí estuvo el gobierno, estuvo el sector de turismo representado por su presidente Azona Ores, y también estuvo la banca que, vamos a decir, invierte en estos proyectos. Y vimos una visión bien clara de que esto va a pasar, no la guerra, sino situaciones de donde vienen nuestros turistas, y simple y llanamente un enfoque de cómo ir contrarrestando ese turismo de dónde viene, cómo apoyo más el enfoque en otras áreas en momentos que todos los países van teniendo dificultades. Esta, claro, es un poco mayor que cualquier otra. Una guerra es algo que nadie quiere tener, pero en cuanto al turismo es eso, vemos una visión de cómo los involucrados están mirando hacia los otros polos de donde vienen nuestros turistas y atacándolos. Entonces es un tema de sustituir lo que venía de Ucrania y Rusia por otros países, como cómo podemos fortalecer más a Canadá, Estados Unidos, y esos polos, ver cómo los explotamos. Y definitivamente hay una visión clara del gobierno y del sector empresarial de cómo atacar eso, y creo que vendrá un crecimiento paulatino y estable, porque hay un crecimiento en las inversiones, en los turistas que están viniendo, y creo que el país está en un momento envidiable. Estamos siendo un referente para toda Latinoamérica. Ahora mismo cualquier inversionista que está pensando en inversiones, vamos a decir desde Centroamérica hacia abajo, República Dominicana está en el top of mind, o sea, es uno de los primeros que se considera, y eso va en el turismo, en las zonas francas, en el comercio, o sea que
creo que hemos tenido una visión clara de país y hacia dónde vamos. Luis Manuel, ustedes también están participando en las discusiones de reformas que se realizan en el CES. ¿Cómo va este proceso? Nosotros estamos en 6 mesas y cada mesa es un mundo diferente, tiene, vamos a decir, o sea, una manera de operar diferente y actores diferentes. Y puedo decir que desde el inicio vimos que era un reto todas estas reformas al mismo tiempo, porque muchos de los actores se repiten en una mesa u otra y hay un ancho de banda de trabajo. Pero sí vemos que existe la voluntad, hemos visto en unas mesas más voluntad que en otras, pero se está trabajando, hay un compromiso de parte del sector empresarial, de parte del sector político, hasta cierto punto, y también de parte del gobierno, y creo que estamos por lo menos teniendo la apertura de sentarnos, cosa que antes en situaciones parecidas no se habían dado. O sea que yo creo que debemos aplaudirnos como sociedad de que estamos pudiendo sentarnos en la mesa. Eso va a tomar su tiempo y muchas veces veo que dicen no hay resultados. Bueno, mira, estamos hablando de temas que son conflictivos, que son cosas que hay gente que está defendiendo sus intereses, entonces no se va a llegar a un consenso tan rápido. Pero poco a poco creo que vamos a llegar y lo que tenemos que apelar es por la apertura de todos los que estamos sentados en la mesa, a que entendamos que estamos ahí para poder crear el país que queremos y eso lo tenemos que hacer juntos y en ese momento debemos de vez en cuando quitarnos nuestra bandera de empresario, de político, lo que sea, y apoyar a una causa mayor que es el bienestar de nuestro país. Eso que tú dices es lo idóneo, pero recientemente se dio un caso donde 2 partidos de oposición se pararon de la mesa de diálogo, precisamente porque entendían que en cuestión de la reforma, o sea, no estaban de acuerdo y se pararon. Entonces, en este tenor, ¿qué se puede hacer para que realmente se vean resultados en estos momentos cuando para la población en sentido general no se están viendo? Creo que nosotros debemos de primero exhortar a estos partidos políticos a que vuelvan a la mesa. Las mesas de diálogo están ahí para eso. Entonces, ¿cómo un partido político decide simplemente pararse cuando, vamos a decir, el silencio otorga? Claro. Entonces, si debemos de ser lo suficientemente maduros como país, como sociedad, de saber que tenemos que discutir los temas. Entonces, desde ANGE vemos que es un momento de exhortar a estos partidos políticos que vuelvan a la mesa y como dije anteriormente, todos debemos de seguir empujando hacia eso y si, como dije, el silencio otorga, entonces no veo que es una actitud de apertura más que una rebeldía, o sea que yo entiendo que debemos de seguir invitando, seguir siendo abiertos y aportar. En el diálogo es que realmente se aporta. Y ya regresamos con más de No se diga más, señores. Y aquí estamos con Luis Manuel Pellerano, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE. ¿No me estás escuchando? Sí, me escucho. Nos quedamos con una pregunta. Nos quedamos con una pregunta en el aire. O sea, si cualquier joven empresario quiere pertenecer a ANGE, ¿qué tiene que hacer? Bueno, lo primero es que tenga entre 21 y 40 años. Ah, hasta los 40. O sea que, Alex, tú aplicas. Ah, no, pero yo aplico también. Claro yo que aplico. sí. Tú sí. Yo aplico. Y bueno, ser, como comentaste, empresario, puede ser emprendedor, dueño de empresa, ejecutivo de una empresa donde ocupe cargos, vamos a decir, directivos. Y básicamente tener la voluntad de trabajar por su país. Eso es lo que se necesita en ANGE. Luis Manuel, ustedes trabajaron hace poco en un estudio sobre emprendimiento en la República Dominicana. Cuéntame un poco de esto. Sí, nosotros dentro de nuestros pilares, de nuestro plan de trabajo, uno es el emprendimiento. Y hicimos un estudio junto con el MIC y otras entidades que se llama el Monitor de Emprendimiento Global. Y es un estudio que se hace a nivel mundial donde se miden el ecosistema emprendedor. Y básicamente aquí vemos cuáles son las trabas, cuál es la realidad y el estatus, vamos a llamar, del ecosistema emprendedor en el país, para poder tener mediciones claras de cómo podemos
seguir mejorando. Lo que no se mide no se mejora. Entonces, eso es lo que busca este estudio, decir, bueno, aquí está pasando esto, esto y esto, ahí está y estas trabas. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo creamos políticas públicas, cómo desde el lado empresarial también aportamos a que el emprendimiento siga creciendo y quizás tener aquí el próximo Steve Jobs. Y ese es el fin de ese estudio, para poder medir cada 2 años, normalmente que se hace, ese nivel de emprendimiento y ponernos metas y medirnos. Es lo más importante. Luis Manuel, ustedes por supuesto siempre están muy pendientes, dando seguimiento a distintos proyectos de ley que se introducen en el Congreso. Hay varios proyectos que probablemente inciden directamente en el diario vivir de los miembros de ANGE. Uno de ellos es el tema del teletrabajo. ¿Cuál es la posición de ANGE con respecto a esto? ¿Ustedes están de acuerdo con que haya una ley que regule este teletrabajo? ¿Cuál es la realidad hoy día? Efectivamente, gran parte del empresariado dominicano después de la pandemia migró hacia allá y no ha vuelto a lo tradicional. Mira, Alex, el teletrabajo llegó y se veía venir. Lo único fue que la crisis lo aceleró. Entonces, lo que debemos hacer como país es no esperar que cruce la guagua. Vamos a adelantarnos. Entonces, el teletrabajo llegó y lo que tenemos ahora es que regularlo, porque es en beneficio de los empresarios y de los empleados, porque esto lo que viene es a regular cuáles son las reglas del juego. Entonces, lo vemos claramente como una necesidad de que tengamos una ley que regule el teletrabajo, porque también estamos compitiendo ya a nivel internacional. Hoy en día estás pudiendo contratar servicios en otros países. Entonces, ¿por qué no nosotros, en vez de tener que contratarlo fuera, lo podemos contratar localmente? Aparte de eso, podemos contratar personas en diferentes partes del país que también puedan tener, por ejemplo, problemas para movilizarse. Entonces, al final, con discapacidades, por ejemplo, pueden trabajar desde su casa. Entonces, es un proyecto de ley que debemos de asegurar que se apruebe y que trabajemos, porque es el desarrollo y el crecimiento de la sociedad dominicana y ya está pasando en todos los otros países. Entonces no debemos quedarnos atrás. Tú sabes que yo era de los que decía que eso no iba a funcionar muy bien, porque como tú controlabas, yo así de autoritario, que como tú controlabas que las personas efectivamente dedicaran el tiempo que requerían para cumplir con un trabajo. Y resulta que tengo un gran amigo dueño de una agencia de publicidad que después del COVID, o sea, él pudo medir que la productividad de su gente, que estuvo casi que 100% en formato remoto, la productividad subió casi que un 80%. Y de hecho su decisión final fue dejar sin oficina. O sea, ahora tiene una oficina pequeñita y todo el mundo desde su casa. O sea, que no debería haber ningún temor en ese sentido. Claro, claro. Y esa es la idea, de que podamos ofrecerle flexibilidades a nuestros empleados, pero que a la vez se mida su efectividad. Y es muy simple, tú pagas por efectividad y cada empleado decidirá cómo trabaja, cuánto trabaja, pero eso va a llevar una medición de efectividad y se ha comprobado, como dices tú, de que son más efectivos. Entonces, hay trabajos que se pueden, trabajos que no, pero lo importante es tener esa ley para que los que sí accedan a ese tipo de trabajo, pues bueno, tengan las reglas del juego claras. Es así. Y bueno, Luis Manuel, el tiempo se nos hizo corto, pero nosotros aquí en No Se Diga Más muy felices de que estés aquí en cabina y que hayas venido a compartir todas estas interesantes informaciones. Muchísimas gracias por la invitación y quedamos abiertos, Alex, a mi inscripción. A tu inscripción en Ángel. Por favor, eso va a ocurrir. Bueno. Luis Manuel, muchísimas gracias por atender. Luis Manuel Pellerano, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE. Yo siempre estoy esperando que lleguen rápido unas elecciones para los debates. Para los debates electorales, sí. Ustedes deberían hacer eso, no solamente cuando estamos ya a punto de que haya elecciones, sino que si ya la campaña empieza 3 años antes. Desde ahora. Desde ahora empiezan a organizar ese tipo de actividades, ¿no? Bueno, ha sido algo que hemos venido pujando desde hace muchos años y parte de lo que queremos es eso mismo, de que caminemos hacia diálogos, hacia conversaciones y no mítines políticos ni regalitos por aquí y por allá. Exactamente, y hacerlo a distintos niveles, con regidores, con alcaldes, diputados.
Bueno, Y a en lo fin, mejor- por ahí. todos. Y a lo mejor uno se da cuenta con tiempo quién está ligado al margen de la ley, que si el narco, que si no sé qué. Ay, Alex, Eso ya, se ya, puede ya. saber. Estás muy profundo. Luis Manuel, Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, ha sido Luis Manuel Pellerano, presidente de ANGE en No Se Diga Más. Vamos con una brevísima pausa de 15 segundos y enseguida volvemos con Omar Fernández.